Foto ahí que no la puse nada todavía, ahora va a aparecer. Chachán. Que habla acerca de la fe cuando es probada. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy día, cuando la fe es probada. ¿Qué pasa cuando Dios prueba nuestra fe y cómo lo va a hacer Él? No de formas fáciles necesariamente, a veces de forma que nos va a costar y nos va a hacer tambalear. No solo la fe, sino que muchas cosas en nuestra vida también. Bueno, había una foto de un barco con una cadena en una tormenta. Esa ahí está. Bien. Y tiene una frase, ¿no? Que dice, el ancla no detiene la tormenta, ¿verdad eso, no? Pero aferra al barco, evita la deriva. El barco no se va a salir. Para eso está el ancla. La tormenta sigue. Y algo más decía. La fe no elimina la prueba. Si tú estás siendo probado, ¿qué va a estar siendo probado? Tu fe. O sea, la fe no se va. La idea es que tu fe sea fortalecida. Y Dios en la prueba te sostiene en esa fe. Por lo tanto, que sabemos que la fe va a ser probada. ¿Qué dice David, que es el que escribió este salmo, en el Salmo 11? ¿Qué es lo primero que dice? En Jehová he confiado. ¿Y eso nos basta? Y nosotros vamos a decir, sí. ¿Y qué va a decir David? Ten cuidado. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que abrimos cada día. Gracias porque ha sido inspirada por el Espíritu Santo y por ese mismo Espíritu hablas tú a nuestros corazones para que la entendamos de la manera en que tú dejaste escrito todo eso para que vivamos de acuerdo con tu consejo, de acuerdo con tu verdad, de acuerdo con tu mandato. Porque esa es la forma en que podemos glorificarte. Ayúdanos entonces a glorificarte hoy, cada día, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, el Salmo podemos leerlo en la primera frase que tiene ahí el versículo 1 y en la última frase que tiene el versículo 7, y tenemos la idea. Dice, en Jehová he confiado. Versículo 7, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Y tenemos todo lo que necesitamos saber del Señor ahí. Ahora, necesitamos saber un poco más para ver cómo es esto. Pero básicamente el Salmo está resumido en esto que acabamos de leer. ¿Confiamos nosotros en el Señor? Silencio absoluto. ¿No confían en el Señor? Sí, y aún sí como, sí, pero a veces pasan cosas que decimos, ¿por qué, Señor? ¿No? Y probablemente a usted le pasó en su tiempo, nos cuesta leer el libro de Job porque el libro de Job es difícil, ¿no? Vemos tanto drama en una persona que también nos puede ocurrir a nosotros que mejor me salto ese libro. Hay libros más bonitos en la Biblia. Pensamos esas cosas, ¿no? Porque no nos gusta esa parte donde Dios prueba nuestra fe. Bueno, para eso está el libro de Job. Y recordamos ese texto que dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea en todo el nombre de Jehová bendito. Y nosotros nos acordamos del Jehová dio, ¿sí? Y nos ha dado un montón de cosas que a veces nos quita algunas cosas, Jehová quitó, y ¿qué decimos cuando nos quitan las cosas? Hermanos, ayúdenme en oración. Lo estoy pasando mal. Eso decimos, ¿no? ¿Cuándo decimos, hermanos, Dios es bendito, me ha quitado todo? Nunca. ¿Y qué hace Dios con eso? Prueba nuestra fe. O sea, ¿vamos a pasar por ahí? Sí. Ese es un dato. Cuando yo era chico,
daban películas no digitales como hoy día. Y recuerdo una vez que fuimos al cine con mis papás y vieron una película, un western, ¿sí? Esto de vaqueros. Y siempre en ese tiempo las películas de vaqueros ganaba al final el protagonista, le decían el jovencito, ¿sí? Bueno, y estas películas, como no eran digitales, se hacían en rollos y cada rollo mide, de hecho dejaron de hacerse poco después de que empezó el año 2000, ojo con eso, no soy tan viejo, no. Eh, Mide como 300 metros y dura 10 minutos. Por lo tanto, tenían varios proyectores, al menos dos, cosa que cuando iba terminando uno, hacían andar el otro y no se notaran el cambio, mientras cambiaban el otro, y así. Una película tenía un alto de rollos. Bueno, sucedió esta vez en esa película que el encargado de la proyección se equivocó de rollo. Y estamos viendo en la mejor parte, en la mitad de la película, cuando mataron al jovencito. Y se acabó la película. Y después poner los otros rollos no tenía ningún sentido. Todo al suelo, de una. El mundo busca que gane el jovencito. Todos estamos esperando eso. Y nos enseñamos como mundo a nosotros mismos esa verdad, ¿sí? Si usted va a una película, nunca va a esperar que le maten a todos los protagonistas y que todo quede oscuro y se acabó esto para siempre, aunque hay películas oscuras como esa, pero en general no, ¿no? Esperamos que triunfe el amor, ¿sí? Que los protagonistas se enamoren, se casen y vivan felices para siempre, como los cuentos. Y eso busca el mundo y eso nos enseña el mundo en todo aspecto que ofrece el mundo. Yo estoy viendo solamente las películas. El Señor, ¿qué busca? Su gloria. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que necesitamos nosotros? Nada, hasta que no lo entendamos. El Señor nos llamó a vivir en su gloria. No solamente el Señor hace todo para su gloria, sino que, y este es el privilegio indescriptible, inentendible, de que te llama a creer en Cristo para que una vez que tú entregues tu vida al Señor, Él te pone a vivir en su gloria. Y su gloria es inconmovible porque eso es lo que define a Dios. O sea, vas a estar en un lugar cual ningún otro, lleno de gozo eterno, lleno de amor eterno, lleno de misericordia, de la fidelidad de Dios y también de la justicia de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, eso no es lo que el mundo quiere. El mundo quiere las cosas aquí y ahora. El Señor quiere las cosas eternas. ¿Dónde estamos parados nosotros en esto? Y es una buena pregunta. ¿Deseando más las cosas del aquí y ahora, las temporales, las de este mundo? Yo quiero esto y ojalá mañana, que no pase el verano, que no pase este año. ¿O quiero vivir en la gloria del Señor? Aunque no sepa los tiempos. Si lo ponemos en una balanza, un día puede estar más cargado un lado y otro día el otro. Bueno, David dedica varios salmos a este tema, de cómo el Señor va a probar nuestra fe para hacernos ver dónde estamos parados. De hecho, David, en salmos como este, va a hablar de cuando él fue perseguido para ser muerto. Lo querían matar, ¿sí? No lo estaban persiguiendo para hablar con él, no, querían matarlo, querían destruirlo. Primero por Saúl, luego por su hijo, Absalón. Qué terrible, ¿no? Que un hijo quiere matar a su padre. Es probable que este salmo, el Salmo 11, haya sido escrito al final de unos 4 años que estuvo Absalón conspirando contra David para no solo sacar del reino a David, sino que matarlo. ¿Y qué dijo David? En Jehová he confiado. Y recibió algún consejo probablemente
David en esta situación y dice luego, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Por qué me dan ese consejo? Y quizás sean los únicos consejos que recibamos, ¿no? Oye, mejor arráncate, esconde el problema, haz como que no pasó. Pues lo decimos de otra manera más piadosa, ¿no? Dios es fiel. Dios está en control. No te soluciona nada, pero decimos eso. ¿O soluciona algo? Cuando yo le aconsejo a un hermano, no te preocupes, quédate tranquilo, Dios está en control. ¿Qué está recibiendo de mí ese hermano? Aparte de lo que ya sabe. Nada. Seamos sinceros, nada. David, en cambio, va a compartir esta experiencia para decirte, si tú estás pasando esto, decir, yo lo pasé, mira, yo lo pasé así. Mira esto del Señor, no mires esto de los hombres, busca esto en tu corazón. Ese es un buen consejo. Por lo tanto, nosotros como iglesia, ¿qué necesitamos? Buenos consejeros. Que hablen la verdad del Señor, pero toda, no solamente que Dios es justo, sino que cómo te sirve eso a ti en tu vida en este minuto que estás pasando esto. Porque esto es lo que Dios quiere de ti. Claro, para eso tengo que saber qué es lo que Dios quiere, ¿no? Y para eso están las Escrituras. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte? Y lo primero que vamos a ver de cuando la fe es probada es que la fe es confrontada. Luego vamos a ver que esta fe debe dar una respuesta. Cuando es confrontada, tiene que dar una respuesta. ¿Y cómo es esa respuesta? Y esa es la última parte, que la fe está anclada en el Señor. Y nos recordamos del barco en la tormenta, ¿no? Está anclada en el Señor. ¿Va a haber tormenta? Sí. Y el barco está anclado en el Señor. Esa es la base de la respuesta. La fe va a ser confrontada. ¿Qué haremos cuando todo se nos desmorona en nuestra vida o en algo que estamos haciendo o en un deseo que queremos cumplir? Se fue a pique, ya no existe, se acabó. Estuve luchando tanto por esto y el Señor lo quitó. Gracias, Señor. ¿Decimos eso, no? No. ¿El Señor es bueno? Tampoco. ¿Por qué no? El Señor es bueno, ¿no? Todo el tiempo. ¿Y por qué no decimos eso? Porque estamos más preocupados de nosotros. Y como estamos preocupados de nosotros y el Señor lo sabe, ¿qué va a hacer? Probarnos para hacernos ver justamente lo que no queremos ver, que estamos más preocupados de nosotros y no confiando en el Señor. Y si Dios te quita todo, no sé, te quema tu casa, se fundió el auto, te robaron el auto, lo quemaron el auto también, la familia. Uno dice, oye, malo el pastor se va a los ejemplos terribles, se murió un familiar más querido. ¿Puede ocurrir eso, no? Sí, entonces, ¿por qué no damos ejemplo? Porque si lo es como, pensemos que no ocurre mejor, ¿cierto? Para no vivir tan complicado. ¿Se dan cuenta cómo nos autoengañamos de la realidad que tiene el Señor? ¿Qué está en la mano del Señor? Todo. ¿Qué está en tu mano? Nada. Entonces, ¿por qué estás peleando? ¿Por qué sigues haciendo como que si no dices no pasa? ¿Qué le quitó a Job? Todo. Menos la señora. Oye, hay una enseñanza ahí, ¿eh? Ustedes se ríen. Ustedes se ríen, pero hay una enseñanza, porque ¿qué es la esposa? La ayuda idónea. ¿Y qué hizo la esposa? Fue ayuda idónea, ¿no? Esposas, ¿tienen ahí una enseñanza? Amén, gracias, viene eso. Cuando pasemos tiempo, oye, no es un tema serio, cuando, da risa, pero es serio. Cuando un esposo está pasando esas calamidades, que pueden ser variadas, la esposa tiene que estar a su lado hablándole las mismas cosas que David nos habla hoy. Tiene que apoyar a su marido, porque tiene que reconocer que Dios está poniendo la mano en ese matrimonio para lograr algo, para probar esa fe. No se trata de que, por decirlo en buen chileno, el marido le ponga el pecho a las balas y la esposa huya cual ave al monte.
¿O sí? No, Dios no hizo eso. Nosotros distorsionamos todo. Dios le quitó cosas a Pablo, ¿no? Al apóstol Pablo. No, no a nuestro Pablo. ¿Se acuerdan Filipenses capítulo 3? ¿Cómo era Pablo? Era el mejor de los mejores. Hebreo de hebreos, fariseo. En cuanto a la ley, irreprensible. No, el tipo era espectacular. ¿Y qué hizo? Dios le abrió los ojos para hacerle ver que todo eso, para él valía todo, ahora no tiene ningún valor en cuanto al valor que tiene Cristo en él. Y el cambio fue terriblemente bueno. ¿Y como dice Pablo de lo que Dios le quitó? Todo lo tengo por basura, porque él se dio cuenta. ¿Y cuánto quisiéramos entonces tener esa madurez de Pablo o esa forma de ver las cosas que pasan en nuestra vida terribles que tuvo Pablo para decir, gracias Señor porque eso era basura? Eso a lo que yo me aferraba, por lo que yo luchaba, trabajaba, anhelaba, soñaba, en realidad no me sirve. No para vivir una vida en tu gloria. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros como vida, porque nosotros ya vivimos en Cristo si tú crees en Cristo. ¿Crees en Cristo? Bueno, vives en Cristo, por lo tanto, ¿cómo tienes que vivir? Aferrado a las cosas de acá. No, ¿cierto? Aferrado a las cosas de Cristo, aprender a vivir en su gloria y que las cosas de acá, que el Señor sí te las da, solamente sea una gratitud, porque el Señor me da todo lo que necesito para poder aprender a vivir en su gloria. Y si Él me quita algo, da lo mismo, me va a seguir enseñando a vivir en su gloria. Ese es el punto. ¿Dónde estamos parados? Esa es la idea que está enseñando entonces el Salmo. Este Salmo es un bálsamo en ese sentido que nos permite descansar en la torre fuerte, con mayúscula, torre fuerte que es nuestro Señor, aún en el peor de los casos. Y a veces el peor de los casos a nosotros ni se nos ocurre cuál puede ser, porque siempre hay algo peor. Aún en ese, podemos descansar en la torre fuerte que es Cristo. Todos los días aquí, en esta tierra, tendremos que enfrentar temores, ¿o no? ¿Qué será de mí? Hay cosas que tú necesitas en tu vida, tú sabes cuáles son en tu corazón, a qué cosas te aferras o pones más en oración al Señor. Señor, yo necesito una carrera, yo necesito saber qué voy a estudiar. Hay varios aquí que están dando las pruebas para entrar a la universidad, ¿no? Señor, yo necesito casarme, necesito tener una familia. Eso es lo que más me preocupa hoy en mi vida. Señor, yo necesito poder enseñar lo mejor a mi familia y todavía no sé. Que es un buen motivo, ¿no? Y podemos poner eso también primero en oración. Pregunta, ¿el Señor sabe todas esas cosas, no? ¿Y las descansas en Él o las luchas por ti? Que es la misma idea. ¿Jehová en ti he confiado? ¿O voy a ir al monte como las aves? ¿Se dan cuenta, no? Que el Salmo dice, ten cuidado, mira las cosas como son. ¿Cómo termina el versículo 7? Que podemos ver al Señor cara a cara. Es hermoso. Por eso les digo, es un bálsamo. Todos los días vamos a enfrentar temores, quizás también vamos a enfrentar vergüenzas, vamos a tener que confrontar nuestros pecados. Y hay muchos pecados que los mantenemos ocultos, solamente los sabemos nosotros. ¿Hay pecados así o no? No, no hay. También los conoce el Señor. No creas que puedes ocultar las cosas del Señor. Pensamos que sí porque lo ocultamos del resto de la gente. Y si no lo podemos ocultar del resto de la gente, ¿qué pasa? Vergüenza. Yo no quiero pasar vergüenzas. Y el Señor a veces nos hace exponer todas esas situaciones y hacernos pasar vergüenza para decirnos, tú no puedes aferrarte a lo que te quieres aferrar, aférrate a mí, sígueme a mí, no esperes en lo que tú estás rogando porque yo conozco tu necesidad. ¿Cuándo vas a tener la respuesta? Cuando yo diga. ¿Sí? Pregúntele a Moisés, 40 años,
80 para llegar a la tierra prometida. Y a una serie de personajes bíblicos, ¿no? Abraham quería un hijo. ¿Cuánto se demoró? 25 años nomás, poquito. El anhelo que tú tienes en tu corazón, ¿cuánto se va a demorar? No, 25 años, mucho. ¿Qué dice Dios? Es el tiempo que yo digo. Tú confía en mí, entrégame tus cosas a mí. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Querés eso? Bueno, entonces humíllate y espera. No apures lo que Dios no apura. Pero van a haber problemas y voy a estar todo el tiempo complicado. Eso dice el versículo 2. Y de hecho el versículo 2 está hablando de cómo nosotros en nuestras necesidades que atendemos en nuestras manos y vamos al mundo olvidándonos o dejando de esperar en Dios, abre una puerta a Satanás para que haga lo que él quiera. Todo eso permitido por Dios, por supuesto. ¿Y qué dice? Porque he aquí los malos tienden el arco. Nos dice van a tender. Dice que ya lo tendieron. Ya está. Tú dices, no creo que haya pasado. No, sí, ya está. Disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Están escondidos. Tú no los ves. Tú dices, no, aquí no va a pasar nada. No, si no los ves. ¿Y cómo dice que están? Lo único que tienen que hacer es soltar 2 dedos y disparar. Nada más. Pero tú crees que no va a pasar nada, que estás seguro. ¿Seguro en qué? Bueno, estoy orando al Señor. En el Salmo anterior, en el Salmo 10, versículo 11, dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Salmo capítulo 13, pasemos más allá. ¿Cómo comienza? Señor, yo estoy orando. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Yo quiero la respuesta ahora. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Qué le pasó? David también escribe ese salmo. ¿A David ahí no le respondió la oración? Sí, se lo respondió. ¿Cuándo? Cuando el corazón de David se humilló y aprendió a esperar en el Señor. Y leemos salmos como estos. Cada vez que tengas estas aflicciones en tu corazón, anda a los salmos, ponte en el personaje. Dios te está hablando a ti también. Señor, no oigo tu voz. Es como que si yo no estuviera. Y sigues leyendo el salmo y vas a darte cuenta que Dios te va a decir, sí, yo sé que estás ahí, pero estás esperando que estés así. Nosotros pensamos que llegar y solucionar los problemas y vamos a estar mejor que antes. No, lo que va a estar mejor que antes es que ya no está ese problema. Pero en mi corazón, ¿cómo sigue? Peor que antes. ¿Y qué quiere trabajar el Señor? ¿Las cosas que yo necesito? No, mi corazón. Y esa es la verdad que nos cuesta entender. Dice, para asaetear en lo oculto a los rectos de corazón. ¿Quiénes son los rectos de corazón? Todos levantamos la mano. ¿Cómo que no? ¿Quiénes son los rectos de corazón? Juan en su primera carta va a decir, si decimos que no tenemos pecado, ¿sí? ¿Hay alguien que no tenga pecado aquí? Si decimos, entonces no somos rectos de corazón. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Somos rectos de corazón? Para, sigue el texto. ¿Qué dice? Que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo quedamos ahí? Rectos de corazón. ¿Quiénes son los rectos de corazón? Aquellos que han pasado por las manos purificadoras de Dios. No es por nosotros, es por Él.
Otra vez, si estás orando al Señor, ¿estás orando solo por lo que necesitas o para que limpie tu corazón en el camino? ¿Cuántas veces oras pidiendo perdón? O mejor, ¿cuántas veces estás arrepentido en el día pidiendo perdón al Señor? Esa es más difícil, ¿no? A la carne le cuesta doblegarse delante del Señor. No somos rectos por nosotros mismos, sino por el consejo de Dios. Cuando nosotros seguimos toda la verdad de Dios, cuando obedecemos la palabra de Dios, estamos en la voluntad de Dios y somos rectos de corazón. ¿Y qué pasa con esos rectos de corazón? Según el Salmo, a esos quiere atacar el enemigo. Oh, entonces no voy a ser recto de corazón. Es esa la enseñanza, ¿no? Arrancaré cual ave al monte. Nosotros somos salvos. Lo que no somos es sin pecado. Y tenemos que tener cuidado con eso. Solo al seguir a Cristo seremos sensibles a su voz. Ojo, no dije solo al creer en Cristo, que sí, sino que seguir a Cristo. Hacer las cosas que Él dice que hagamos, guardar sus mandamientos. ¿Sí? El que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. 1 Juan capítulo 2, versículo 6. Solo al seguir a Cristo seremos sensibles a su voz. Es la única manera en que podemos escuchar las cosas como Dios las dice, no como yo creo que Dios las dice, que hay una diferencia bien pecaminosa entre medio. Y podremos decir lo que dice David cuando comienza el Salmo: en el Señor he confiado, no importa lo que esté pasando. Él es mi confianza. ¿Sí? ¿Es fácil confiar en el Señor cuando no tenemos control de nada? ¿Han escuchado de los ejercicios espirituales, cierto? Bueno, este es uno. Aprender a confiar en el Señor. Ese es un ejercicio espiritual. Tenemos que educar a nuestra carne a vivir por fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe va a ser confrontada. Y eso nos lleva necesariamente a que tenemos que dar una respuesta. ¿Y esa respuesta dónde está? Versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? No es muy buena la respuesta. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y la respuesta es nada. Ahí quedamos. La pregunta es, ¿cómo pueden ser destruidos los fundamentos? De hecho, este versículo 3 es la esencia del Salmo. Quizás es el versículo más difícil de entender a primera vista. Pero léelo así. ¿Es mejor estar oculto en el monte que a plena vista en la ciudad? Te están atacando, estás sufriendo, ¿sí? Está llegando todos los males a ti. ¿Es mejor estar oculto en el monte o a plena vista en la ciudad? La pregunta es capciosa. ¿A quién estoy dejando fuera? A Dios. Y cuando yo dejo afuera a Dios, ¿dónde están los fundamentos? No están, como si hubiesen sido destruidos. ¿Y qué podemos hacer? Nada. ¿Te das cuenta de lo que dice el versículo 3 o no? Si tú vives tu vida pensando que estás en Dios porque un día dijiste, Señor, yo creo en Cristo, porque te bautizaste, porque vienes a la iglesia, porque lees la Biblia, porque oras todo el tiempo, pero vives según lo que tú dices que hay que hacer, se te destruyó el fundamento. Es de papel. Y junto con eso, todo a tu alrededor. Comienzan los problemas que Dios va a permitir para que te des cuenta que es de papel lo que tú nombraste la verdad de Dios en la cual yo vivo.
¿Me explico el punto, no? Ese versículo 3 es clave. La idea entonces, o vivo en el monte o a plena vista en la ciudad, ¿no? Es, Dios te va a responder mejor cuando te ocultas o cuando te ve. ¿Cuándo te va a responder mejor Dios? ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Entonces no tiene ningún sentido ocultarse, ¿o sí? Esa es mi respuesta. Si estoy haciendo el ridículo, ¿por qué voy a buscar arreglar las cosas a mi manera? Esa es la idea de ocultarse en el monte, ¿no? Si Dios va a responder igual. Incluso cuando yo no hago nada y espero todo en el Señor. Y a veces esa actitud hace que la respuesta del Señor sea más rápida, porque eso es lo que está buscando el Señor. Que no hagas nada y esperes completamente en Él. Ah, pero es que es re difícil, está pasando esto, otro, y voy a perder aquí. De nuevo, ¿en quién estás confiando? ¿Entiendes el versículo 3? ¿Dónde está tu fundamento? ¿Cómo fue que partía el Salmo? En Jehová he confiado. ¿Cuándo? Yo no me atrevo a decir siempre porque a mí me cuesta. No sé tú. Pero yo quiero que sea siempre. Y quiero vivir mi vida que ese siempre cada vez sea más siempre. Que deje de confiar más en mí y en lo que yo pueda tener a mi mano, incluso en mi conocimiento de las Escrituras. Mira lo que voy a decir, para que en mi corazón se derrame solo delante del Señor, no importa lo que Él me vaya a decir. Porque Dios, ese es el fundamento, esa relación con Dios es el fundamento en el cual nosotros debemos vivir. ¿Cuándo te va a responder mejor el Señor? Cuando tú dejas de luchar. La fe responde, ¿te acuerdas? La fe debe ser confrontada y hay una respuesta de la fe. ¿Cuál es la respuesta de la fe? En el Señor he confiado. Aunque el fundamento se derrumbe, aunque caigan todas las flechas, da lo mismo. Mi confianza está en el Señor. Jesús dijo, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Recuerdas ese texto? Está allá en Lucas. El Señor sabe dónde estamos, ¿no? Sabe las amenazas, sabe los problemas, sabe los ataques. ¿Hay algo que el Señor no sepa? Entonces, ¿por qué vivimos como que el Señor se le fue algo? ¿Se lo olvidó? Sabemos las cosas acá, y a veces incluso se nos olvidan, lo sabemos cuando las leemos, quizás en la lectura diaria, después al día siguiente se me olvidó. Cuidado con eso. Ponla en tu corazón, créelo de verdad. Que aunque el Señor lee un texto en la Biblia y vas a ver, no sé, vamos a leer un capítulo donde haya una demostración del poder de Dios ante un problema de algunos hermanos en Israel, no sé, inventando cualquier cosa. Y cuando tú lees ese capítulo vas a decir, yo quiero estar así, que todo el poder de Dios obre en mí, no importa lo que esté pasando. Y cuando digo no importa lo que esté pasando, empiezo a ver qué es lo que está pasando en mi vida. ¿Y qué está pasando en mi vida? Tengo la escoba, por ejemplo. Pero yo voy a confiar en el Señor. Haz ese ejercicio, no solamente lee, pásale el texto de Dios de tu mente a tu corazón para que tu corazón se abra de tal manera que toda la verdad de Dios more ahí. Eso es lo que Dios quiere, probando nuestra fe. Si sufrimos ataques, vamos a sufrir ataques, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Me echaron del trabajo. ¿Qué hago? Estoy mal. Me bajoneo, depresión, me quedo encerrado en la casa, no voy a la iglesia. Nadie me entiende, todos me odian. ¿Sí? ¿Quién hace eso? El mundo. ¿Y cómo estoy actuando yo que confío en el Señor? Como el mundo. ¿Y dónde está la diferencia? Es que yo leo la palabra. No, ¿cierto? Es como que da lo mismo al final. Y muchas veces pensamos que como estamos leyendo la palabra y estamos pidiendo a los hermanos que oren, entonces los problemas se van a solucionar.
Pero mi corazón ha cambiado, ¿no? No. Y el problema que el Señor está permitiendo en mi vida está ¿para qué? Para cambiar mi corazón. Pero yo sigo y me deprimo y nadie me quiere y todos me odian, lo mismo. Y no logro entender qué es lo que el Señor quiere porque estoy pensando más en lo que yo quiero, en lo que yo sufro. Y somos buenos para quejarnos, ¿no? Y podemos hacer competencia de a quién le duele más algo. O quién se ha enfermado más de estas cosas que otro. No sé. Mira las tonteras. ¿Y Dios dónde está ahí? Ah, de veras. Matrimonios que se quebrantan. Matrimonios que comienzan a pasar por problemas. Y Dios va a permitir eso para probar la fe de ese matrimonio. ¿Cómo reaccionamos como matrimonio? Es que tú eres el culpable. Tú siempre sales con él. ¿Sí? La mujer que me diste. Está escrito, ¿no? Dios sabe. ¿Y qué quiere? ¿Quería que Adán y Eva se separaran por causa del pecado? ¿Quería eso, no? No. ¿Qué quería? Que se juntaran, hicieran un sacrificio para pedir perdón al Señor y perdón entre ellos y empezar a vivir del Señor. Porque si no hacen eso, ¿qué voy a enseñar a mis hijos? Para seguir en el ejemplo del matrimonio. Bueno, voy a tener un hijo que se va a llamar Abel y que va a hacer súper bien las cosas porque vio mi buen ejemplo. Pero de repente voy a tener otro hijo y le voy a poner Caín y resulta que ese vio el mal ejemplo. ¿Y qué pasó con él? Yo no mido las consecuencias, yo mido mi ahora. Yo tengo este problema y quiero salir de esto. Tú eres el culpable. Y empezamos a destruir matrimonios. Porque a veces formamos los matrimonios en, voy a poner unas comillas, amor. Si quieres ponerle una H, hace amor, pensando porque a mí me gusta, porque hay pasión y porque es mis ojos y todo el cuento. La pregunta, ¿es lo que Dios está haciendo o es lo que tú estás haciendo a pesar de Dios? Ten cuidado en cómo escoges. Deja que Dios haga. Ten fe. Más problemas, ¿no? Tocamos matrimonio, familia, enseñanza a los hijos. Problema de trabajo, problema financiero, ¿no? ¿De dónde saco la plata? Bueno, ahí me lo arreglo. Por último vendo esto. Pregunta, ¿por qué te está apretando económicamente el Señor? ¿No te quiere enseñar algo? Sí, pero después porque ahora estoy preocupado de esto y tengo que salir de este problema. Señor, dejo tu enseñanza para el otro año. No lo decimos, pero lo hacemos, ¿no? Y vamos vendiendo cosas para salir del hoyo y después seguimos contentos porque ya salimos del cuento y estamos bien y servimos en la iglesia y ni un problema. ¿Cambió mi corazón? No. ¿Quién se equivocó? ¿Dios o yo? ¿Dónde está él? ¿En Jehová he confiado? No está. ¿Dónde están las saetas? Todas aquí. Pero no me doy cuenta. Me creo más fuerte. Cuidado por querer hacer las cosas bien, según yo, terminar incluso alejando a mi familia de Dios. Y muchas veces escuchamos esto, ¿no? De un hijo, de un hermano, antes venía a la iglesia, ahora está alejado. ¿Te has preguntado si tu testimonio de falta de fe ha ayudado mucho en eso o no? Y que Dios está permitiendo ese dolor en ti para cambiar tu corazón, no para que sigas orando y orando y orando. O dicho de otra manera, si no cambias o si no dejas que Dios te cambie, ¿por qué vas a pretender que los resultados cambien? ¿No, cierto? ¿Tapamos el problema debajo de la alfombra? Total, el Señor sabe. ¿O nos dejamos ser probados con el fuego de Dios? Responder eso es crucial en nuestra vida. Porque básicamente lo que tenemos que responder es, ¿podemos escapar de la prueba de Dios? Y nuevamente la respuesta aquí es no, pero en los hechos lo tratamos de hacer por todos los medios. Cuidado con eso. Enfrenta la prueba, tu fe va a ser confrontada y Dios quiere una respuesta de fe.
no que salgas del problema. Que sí, después te va a ayudar a salir del problema. Ahora, si Dios es sabio, ¿no? ¿Qué tan sabio es Dios? ¿Por qué tendemos a confiar en nuestra sabiduría que es limitada y que es perversa? Todas estas preguntas son para atacar el mismo punto. ¿Te das cuenta, no? Estoy hablando siempre del mismo punto, no me he salido de ahí. Dios es sabio, amén, Señor, tú tienes toda la sabiduría, pero déjame arreglar esto según lo que yo creo que hay que hacer. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Has escuchado eso por ahí, no? ¿Quién dijo eso? Dios. Oh. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3. David todavía no sabía eso, se lo escribió su hijo después. Por lo tanto, esta fe que va a ser confrontada tiene que dar esta respuesta. ¿Qué respuesta? Que mi fe está anclada en el Señor. Allá apuntamos. Eso quiero. Señor, yo no sé cómo hacerlo, ayúdame a hacerlo. ¿Cómo te va a enseñar el Señor a hacerlo? Con pruebas. Pero anclado en el Señor. Acuérdate, tu ancla es yo confío en ti, no importa lo que esté pasando. Señor, yo quiero ser probado, pero aferrado a ti. Y cambia todo. La respuesta de fe de David es, versículo 5, Jehová prueba al justo. Dice que no, o dice que sí. Dice que sí, Él lo va a hacer todo el tiempo. No pienses que no, porque tú te llamas como te llamas. O porque tú leíste 20 capítulos. O porque tú has venido más a la iglesia que el resto. O porque llevas no sé cuántos años en la fe. O porque le enseñas a otro. O porque eres pastor, no sé, lo que sea. No. Es tu corazón en el Señor. Eso es lo que va a probar Dios, no importa cómo seas ni qué estés haciendo. Pero al malo lo va a juzgar. Y lo que se lee ahí es terrible. Dice Jehová, ¿qué hace con el justo? Lo prueba. ¿Y qué hace con el malo? Lo aborrece. Así termina ese versículo. Dios ha puesto su trono muy por encima de nuestras flaquezas. Dice, me salté el 4, ¿cierto? Jehová está en su santo templo. O si quieres puedes cambiarlo por monte. Nosotros, ¿dónde vamos a ir al monte? Dice, no. Él está en el verdadero monte, en su templo, en su trono. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Es interesante que en el idioma original, en el hebreo, ese hijos de los hombres es sus ojos examinan al hijo de Adán. O sea, a los pecadores como tú y yo. Eso quiere decir. ¿Dónde está? Por sobre todos los problemas. En su santo templo. Ahí está Dios observando todo. Él está activo, Él no para, Él está haciendo su obra todo el tiempo. Nunca deja de ser. No dudes. ¿Por qué Dios no está haciendo algo? Sí está haciendo algo. El problema no es que tú tengas que estar viendo todo lo que Dios hace. Tú eres finito. Dios es eterno e infinito. Confía en Dios. De eso se trata la fe. O dicho de otra manera, ¿puede descansar tu corazón en lo que no ves? Si sabes que Dios está en su santo templo. O cuando decimos, Dios está en control. ¿Puede descansar tu corazón en que Dios está en control? Esa es la pregunta que tú tienes que responder. ¿Gira tu vida en torno a esa confianza? Dios nos prueba, y si Él nos prueba, ¿qué está buscando? Respuestas de fe. ¿Qué tipo de respuestas está buscando Dios? ¿Respuestas buenas o malas? Buenas. ¿Y qué respuestas va a dar Dios a nuestra respuesta de fe? ¿Buenas o malas? Buenas. ¿Por qué dudas? ¿Qué va a responder Dios a tu problema? ¿Con poder o sin poder? ¿Por qué dudas?
¿Va a aplicar en ti misericordia? Todo el tiempo. Porque dudas, porque buscas donde no es. Es más, en las respuestas de Dios, que son buenas, poderosas, misericordiosas, Dios quiere fruto. Eso es lo que Él está buscando. Por eso tu fe va a ser confrontada, porque Dios está buscando fruto. Pecadores que ahora Dios ha cambiado en Cristo para que sean adoradores en espíritu y en verdad, con fruto, con un carácter como el de Cristo. Eso es lo que el Señor está buscando, para que vuestra fe sea probada, así como por fuego, dice, ¿no? Como el oro, que aunque perecedero, se prueba en fuego, dice, para ser hallado ¿cómo? En alabanza, honra y gloria cuando nuestro Señor sea manifestado. Primera de Pedro. Para eso está haciendo las cosas el Señor. Esas son las respuestas que Él está buscando, por lo tanto mi oración en el drama, en el peor de mis males, debe ser, Señor, yo quiero ser aprobado, y no es aprobar pasar de un curso a otro, aprobado como los metales, que la escoria salga de mí para honrar al Señor con todo esto que estoy viviendo. Wow, cambia un poco la respuesta, ¿no? Nunca la había pensado así. Lee la Escritura, ahí está. Eso es lo que el Señor está declarando cuando dice que está en su santo templo. Él no hace nada malo y hace todo con propósito, ¿para qué? Para su gloria, para que nosotros seamos hallados en alabanza, honra y gloria delante del Señor. Como nuestra tendencia es vivir para este tiempo, valoramos demasiado las cosas de aquí, las cosas que son temporales. Y de hecho son las mismas cosas que en el mundo, ¿no? Y a veces no hacemos la diferencia. Y el Señor no quiere eso, va a confrontar entonces nuestra fe. Y sabiamente, a mí me gustó mucho una parte del texto, bueno, varias, pero que aquí David con mucha sabiduría va a poner una palabra, cáliz. En el versículo, al final del versículo 6 dice, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿A qué se refiere con el cáliz de ellos? La copa de la ira. ¿Te suena haber leído algo en las Escrituras acerca de la copa de la ira? Señor, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿No fue Cristo el que fue por ti y por mí a recibir ese cáliz de la ira de Dios para que ahora nosotros podamos leer este salmo y decir, Señor, enséñame a vivir según esta fe? Me encanta que haya puesto esa palabra ahí, porque nos hace ver esa realidad. Nos liberó de ese cáliz. Y nosotros seguimos actuando como aquellos que sí lo van a recibir. ¿Por qué no haces la diferencia? ¿Por qué no vives en Cristo? De verdad. Ese es el llamado que está haciendo David en este salmo. ¿Por qué vamos a arrancar al monte? Aunque fallen los fundamentos, ¿por qué vas a hacer tú fallar el fundamento? Si Dios está en su trono y Dios sigue obrando con poder y misericordia. Dios juzga al injusto y muestra justicia con los justos. Versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. Y en Cristo Él me hizo a mí justo, por lo tanto, en Cristo Él a mí me ama. ¡Wow! Y me sacó ese cáliz para que aprenda a vivir de todo lo que Él tiene para mí, de toda la herencia y las riquezas que tiene para sus santos en Cristo. En el Salmo 17, versículo 15, el último, no el último versículo, ¿o sí? Sí. En cuanto a mí, y este otro Salmo de David dice, veré tu rostro en justicia. ¿Quién puede ver al Señor cara a cara? Nosotros lo veremos. Qué tremendo privilegio.
qué tremendo poder de Dios en su justicia para que, aun siendo nosotros injustos, nos haya transformado para que ahora podamos ver su rostro. Y si esa es nuestra esperanza, así debemos vivir nuestra fe. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Me encanta cómo termina ese Salmo 17. ¿Cuándo vas a estar satisfecho? Porque uno dice, cuando esté contigo en el cielo, esa es la idea. Pero es como ya, apagamos el switch, quedamos en off y esperando que lleguemos al cielo. No, está diciendo, tú no puedes quedar satisfecho en tu vida de fe en Cristo, día tras día, aquí, hasta que el Señor te llame a Él. Es ahora cuando no tienes que estar satisfecho. 1 Corintios capítulo 13, versículo 12 dice, ahora vemos por espejo. La idea no es como los espejos bonitos que teníamos ahora, sino como los de ese entonces, que eran un metal. No se veía todo bien, se veía como casi, ¿no? Oscuramente. ¿Puedes ver al Señor en tu vida? Pero no como lo vamos a ver en el cielo. Esa es la idea, oscuramente. Pero puedes verlo. Puedes sentir su amor, puedes saber su voluntad, puedes vivir en Él todo el tiempo. Ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Bueno, vive eso que conoces. Pero entonces conoceré como fui conocido. Gracias, Señor, porque tú me llamaste. Tu fe va a ser confrontada todo el tiempo. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿La tienes? Mi respuesta está anclada en Cristo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en estos pequeños textos como este Salmo nos hace ver toda nuestra debilidad, toda nuestra incapacidad, toda nuestra humanidad que aún afecta nuestra vida en Cristo. Ayúdanos a dejar de vivir como el mundo, ayúdanos a dejar de buscar soluciones en nuestra mano o a tirarnos al suelo como diciendo yo no valgo nada o caer en depresión, mirarse el ombligo, competir con otros hermanos para el cual es de los que más sufre y vivir en quejas, negando con vida la obra que tú hiciste en nosotros, todo tu poder, todo tu amor, toda tu misericordia, toda tu salvación preciosa para que un día, incluso hoy, aunque oscuramente, podamos verte cara a cara. Ayúdanos a vivir de tu mano, porque nunca nos has soltado de tu mano. Que nunca pensemos que nosotros estamos sueltos, estamos anclados a ti eternamente. En el nombre de Jesús. Amén.